Soy queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura de la instrucción musical sacra, números 26 al 41. Bienvenidos. El canto en la celebración de la misa. Para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se ha de preferir, en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de la misa cantada. Recordemos que la definición de misa de liturgia solemne implica el canto, parte integral de la liturgia, parte necesaria de la liturgia solemne es el canto. Y es lo ideal que sobre todo los domingos y solemnidades, en las fiestas, se cante. Es algo que hace que verdaderamente una celebración sea solemne. Consérvese la distinción entre misa solemne, misa cantada y misa rezada, establecida en la instrucción del año 1958, según las leyes litúrgicas tradicionales y en vigor. Sin embargo, para la misa cantada y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. Pues se nos insiste en la importancia, en la necesidad de cantar, aunque efectivamente puede haber misas sin canto que se llaman rezadas. Seguramente nuestra experiencia es que, pues de ordinario, se canta la celebración, incluso entre semana. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera siguiente. El primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Se nos muestra que hay grados de participación, es decir, que hay una participación que tendrá que ver con algún ministro y que tiene que ver con la importancia que desempeña en la celebración. Podemos ver nuevamente esta regla. El primer grado puede usarse solo. El segundo y tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación del canto. Una plena participación del canto de los fieles. Hay 3 grados. El primero es el principal, que puede utilizarse solo. Segundo y tercer grado no se pueden utilizar solos. Aquí, queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta de que esto es algo que no se ha entendido, de que no se practica y no se vive. De hecho, estamos haciendo lo contrario. El tercer grado de participación es el que de ordinario se canta, y el que menos se utiliza es el primer grado. Es decir, no empleamos estas reglas, sino que incluso hacemos lo contrario a lo que nos pide. Vamos a revisar estos grados. Pertenece al primer grado, en los ritos de entrada, el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo y la oración colecta. En la liturgia de la palabra, las aclamaciones al Evangelio. En la liturgia eucarística, la oración sobre las ofrendas o presentación de dones.
Prefacio con el diálogo y el santo. La doxología final del canon, por Cristo con él y en él. La oración del Señor, el Padre Nuestro, consumación y embolismo. Líbranos, Señor, de todos los males, etc. El Pax Domini, la paz esté con ustedes. La oración después de la comunión. Las fórmulas de despedida. Puedes ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Este es el primer grado de participación del canto en la misa. Y entonces, ¿a quién le corresponde? Pues al presidente de la celebración, que es quien hace el saludo del pueblo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La oración colecta que hace el sacerdote, él recibe las intenciones que los fieles, cada uno tiene, y en una oración común, comunitaria, colectiva, que es la oración colecta, las presenta el Padre. De hecho, hasta tiene el signo de extender las manos, en señal de que recibe y eleva la oración al Padre. Este es el primer grado que se puede utilizar solo. Los siguientes dos grados que veremos a continuación no se pueden emplear solos, sino con estas partes cantadas. Y aquí es donde nos damos cuenta que hemos invertido el orden, porque es una realidad que en muchas ocasiones el coro es el que canta y no quien preside la asamblea, el sacerdote. Cuando, según este documento, quien tiene que cantar en primer lugar, que animar el canto, es quien preside, el sacerdote. Y en segundo lugar, vamos a verlo a continuación, se canta el Kyrie, el Gloria, el Agnus Dei, el Credo y la oración de los fieles. El Kyrie, es decir, el Señor ten piedad, el Gloria y el Cordero de Dios, el Agnus Dei. El Credo, quizá nunca hemos escuchado cantado el Credo, ¿verdad? Sí existen tonos para cantar el Credo, pero pues quizá rara vez lo escucharemos cantado. Y la oración de los fieles, donde presentamos nuestras intenciones, donde respondemos, te rogamos, Señor. Aquí participa el coro animando el canto del pueblo. Podemos añadir algo importante. Si nos damos cuenta, en el primer grado encontramos el santo, ¿verdad? El prefacio y el santo. ¿Y eso qué significa? Que podemos plantear que el santo es un canto que siempre tiene que ser cantado. Y lo ideal es que el prefacio también. Vamos a ver cuál es el tercer grado. Los cantos procesionales de entrada y de comunión, el canto después de la lectura o la epístola, el aleluya antes del evangelio, el canto del ofertorio o presentación de dones, las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto. Nos damos cuenta cómo lo primero que cantamos son precisamente los cantos procesionales, el canto de entrada, el canto de presentación de dones y el canto de comunión, cuando están en el tercer grado. Es decir, esos son los cantos que pudieran no cantarse. La realidad es que en muchas comunidades conocemos a muchos coros que son a los cantos que le dan más importancia. Y el canto de la aleluya, las lecturas de la palabra de Dios pueden cantarse, por supuesto. Hay tonos para la lectura, para la epístola, para el evangelio, para el salmo.
De hecho, toda la misa, desde que inicia hasta que concluye, puede ser cantada. Y encontramos en el misal romano, el libro que utiliza el sacerdote, el esquema de toda la misa cantada, con partituras. La norma nos dice que se tiene que cantar el primer grado y con él se pueden cantar el segundo y el tercer grado. Repito, pero hemos invertido estos grados de participación porque en muchos casos cantamos los cantos procesionales y suprimimos aquellos que son del primer grado. Tenemos la tarea de trabajar en este sentido. La práctica legítima, en vigor en algunos lugares y muchas veces confirmada por indultos, de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada, ofertorio o presentación de dones y comunión que se encuentran en el gradual romano, pueden conservarse a juicio de la autoridad territorial competente, con tal que esos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Esa misma autoridad territorial debe aprobar los textos de esos cantos. Es la realidad que estamos viviendo ya en el tiempo presente, que ya no se utiliza el gradual romano, sino que se están utilizando cantos de reciente composición, entendiendo que los tiempos en la iglesia pues son más amplios, porque al decir de reciente composición estamos hablando de 10, 15, 20, 30 años, 40, 50, a los años posteriores al Concilio Vaticano II, y que para los 2000 años de historia de la iglesia son de composición reciente. El gradual romano contiene casi en su totalidad, los cantos son prácticamente en su totalidad son Sagrada Escritura, son textos bíblicos cantados. Conviene que la asamblea de los fieles, en la medida de lo posible, participe en los cantos del propio, sobre todo con respuestas fáciles u otras formas musicales adaptadas. Dentro del propio tiene particular importancia el canto situado después de las lecturas en forma de gradual o de salmo responsorial. Por su naturaleza, es una parte de la liturgia de la palabra. Por consiguiente, se ha de ejecutar estando todos sentados y escuchándolo. Mejor aún, en cuanto sea posible, tomando parte en él. Tengamos presente que es un documento que emana de muy cerca del Concilio Vaticano II, de la renovación litúrgica de Sacrosanto in Concilium. Y a lo mejor términos que hoy nos suenan muy, estamos tan habituados como lo normal, en esos tiempos fueron reforma. Aquí, pues lo vemos, nos dice que es recomendable que, pues, que el pueblo puede participar en los cantos del propio y que puede participar en el canto del salmo. Esta participación a esta distancia de el Concilio Vaticano II que nos encontramos, pues ya es una práctica tradicional, muy arraigada en nuestras comunidades. Los llamados cantos del ordinario de la misa, si se cantan a varias voces, pueden ser interpretados por el coro, según las normas habituales, por la capilla o con acompañamiento de instrumentos, con tal de que el pueblo no quede totalmente excluido de la participación en el canto. Recordemos que hemos insistido a lo largo de este curso en la participación de los fieles como principio
de la música litúrgica. Aquí vemos este llamado de que pueden participar del ordinario de la misa, que como hemos dicho son los cantos de texto fijo, que no cambia, que no podemos alterar ni mover, y que son el Señor ten piedad, el Aleluya, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, el Padre Nuestro. Pudiésemos añadir el Credo que hemos mencionado. Son los textos que encontramos en el misal romano y que los fieles pueden participar. No debemos excluir a los fieles del canto, de su participación en la liturgia. En los demás casos, las piezas del ordinario de la misa pueden distribuirse entre el coro y el pueblo, o también entre dos partes del mismo pueblo. Se puede así alternar por versículos o siguiendo otras divisiones convenientes que distribuyan el conjunto del texto en secciones más importantes. Pero en esos casos se tendrá en cuenta lo siguiente. El símbolo es fórmula de profesión de fe y conviene que lo canten todos o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. El santo es una aclamación conclusiva del prefacio y conviene que habitualmente lo cante la asamblea juntamente con el sacerdote. El Agnus Dei puede repetirse varias veces, sea necesario. Puede repetirse cuantas veces sea necesario, sobre todo en la concelebración, cuando acompaña a la fracción. Conviene que el pueblo participe en este canto, al menos con la invocación final. Pues aquí vemos ya muchas recomendaciones prácticas para la participación de el canto en nuestra celebración litúrgica. Se nos habla, por ejemplo, del ordinario de la misa, de cómo hay diferentes formas en que se puede participar. El coro solo, alternando el coro y el pueblo. El pueblo, recordemos que por derecho le corresponde cantar. Se nos habla del símbolo de la fe, del credo, eh, que se puede cantar y que es conveniente que los fieles participen porque es la profesión de fe. El santo debería cantarse de ordinario y pudiésemos casi afirmar que siempre tendría que ser cantado. El Cordero de Dios, que puede repetirse. Es decir, estamos habituados quizá a cantarlo dos veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y una tercera que es, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pero nos dice en el caso, por ejemplo, de que hay concelebración, es decir, que está el presidente de la celebración y hay más sacerdotes y que pues la distribución del Señor que se entrega a cada uno de los concelebrantes puede alargarse en el tiempo, pudiese ejecutarse una, dos, tres, cuatro veces más. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y cuando el sacerdote ya está en el altar, se puede concluir con Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Tengan presente que el darnos la paz, dense fraternalmente la paz y el sacerdote y nos damos un saludo en este tiempo, un signo de paz. Ahí no se canta nada. Cuando todos terminan de darse la paz, el sacerdote toma el cuerpo de Cristo y lo parte. Es ahí cuando inicia el canto del Cordero de Dios, el Agnus Dei. Y si hay concelebrantes, el presidente distribuye entre cada concelebrante el cuerpo del Señor.
Es por eso digo que en estos casos donde se nos dice pudiese ejecutarse no dos, tres veces, no dos veces ten piedad y una vez danos la paz, y no pudiesen ser más ten piedad, y se concluye con el danos la paz. El pueblo de Dios tiene que participar cantando el Cordero de Dios, nos dice, por lo menos con la invocación final, que es danos la paz. El Padre Nuestro está bien que lo diga el pueblo juntamente con el sacerdote. Si se canta en latín, empleecen las melodías oficiales ya existentes, pero si se canta en lengua vernácula, las melodías deben aprobarlas la autoridad territorial competente. Pues nos recomienda cantar el Padre Nuestro con melodías asequibles, con melodías que el pueblo conozca, porque sí debe de cantar. Es la oración dominical, la oración que el Señor nos enseñó. Y conviene que todo el pueblo, junto con el sacerdote que preside, la cante. Algo que debemos acentuar, hemos visto que se nos dice que las melodías deben de ser aprobadas por las autoridades competentes, que es el obispo, y a quien él delegue autoridad. En la actualidad, las dimensiones de música sagrada, que entre sus funciones, entre sus competencias, es la revisión y aprobación o corrección de música, de cantos. Les recomendamos a aquellos que son compositores que sí busquen al encargado de la dimensión de música de su diócesis para que les hagan esta revisión y aprobación de la música. Eso es algo muy importante, porque se deben de revisar los textos, se debe de revisar que litúrgicamente sean correctos. Nada impide que en las misas rezadas se cante alguna parte del propio o del ordinario, mas aún algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa. Pero no basta que ese canto sea eucarístico. Es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Es decir, no podemos cantar cualquier cosa. ¿Ya? Tenemos que entender que la música, que el canto está al servicio de la liturgia. Nosotros debemos de tener la responsabilidad de conocer la liturgia. De hecho, podemos afirmar que después del sacerdote que preside la Eucaristía y que ha recibido una formación para ejercer el sacerdocio, es decir, es especialista en las cuestiones litúrgicas, en presidir la celebración. Después del sacerdote, los músicos, el coro, el cantor, deben de ser también ministros muy preparados, porque deben de tener la preparación técnica de ejecutar un instrumento, la tener formación técnica de cantar, pero también la formación litúrgica. Deben de conocer cada parte de la celebración, su sentido, su espiritualidad, la teología, el cómo debe de ejecutarse, de cómo debe de cantarse cada rito, cada parte de la misa. Pasamos a un nuevo capítulo, el canto del oficio divino. La celebración cantada del oficio divino es la más en consonancia con la naturaleza de esta oración e indicio de mayor solemnidad y de más profundidad y de más profunda unión de corazones en la alabanza del Señor, conforme al deseo expresado por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Se recomienda encarecidamente esta forma a los que tienen que cumplir el oficio divino en el coro o en común. ¿Qué es el oficio divino? Es lo que llamamos liturgia de las horas. La Iglesia
distribuye los salmos a lo largo de 4 semanas y se rezan, se cantan a lo largo de diferentes horas del día para consagrar el día, para consagrar el tiempo a Dios. Hay quienes el derecho canónico nos obliga al rezo, al canto de la liturgia de las horas. Todos aquellos que hemos sido ordenados sacerdotes y los consagrados. Repito, estamos obligados al rezo diario, incluso al canto de la liturgia de las horas. En algunas parroquias, pues se ha promovido la participación. Hay a quienes les corresponde cantar. Por ejemplo, en México, todos los días se transmite el canto, el rezo de la liturgia de las horas de la Basílica de Guadalupe por las mañanas, y se darán cuenta que es cantada. Ahí los canónicos tienen el deber y la obligación de cantar la liturgia de las horas. También algunas comunidades religiosas es su deber, su trabajo, el derecho les obliga. Conviene que estos canten al menos alguna parte del oficio divino, y ante todo las horas principales, esto es, laudes y vísperas, principalmente los domingos y días festivos. También los demás clérigos que viven en común por razón de sus estudios o que se reúnen para hacer ejercicios espirituales o celebrar otros congresos, santifiquen oportunamente sus asambleas mediante la celebración cantada de algunas partes del oficio divino. Eso es algo que los sacerdotes vivimos. Por ejemplo, cuando tenemos nuestras semanas de formación, nuestros retiros, y que lo hacemos en común, rezamos las laudes, rezamos las vísperas, tenemos la misa, hora santa, es decir, consagramos diferentes horas del día. Y a quienes tenemos el orden sacerdotal, a quienes han sido consagrados, nos obliga el rezo y el canto de la liturgia de las horas en algunos momentos o celebraciones. Debe invitarse a los fieles y formarles con la necesaria catequesis para celebrar en común los domingos y días festivos algunas partes del oficio divino, sobre todo las vísperas u otras horas, según las costumbres de los lugares y de las asambleas. De manera general, se conducirá a los fieles, sobre todo a los más cultivados, gracias a una buena formación, a emplear en su oración los salmos interpretados en su sentido cristiano, de forma que poco a poco se van conducidos de la mano a gustar y practicar más la oración pública de la Iglesia. Aquí recibimos la invitación para todos los fieles que también en algunos momentos participen del rezo del oficio divino, de la liturgia de las horas. Añado algo, le llamamos a la liturgia de las horas la oración universal, la oración pública de la Iglesia. Esto significa que como todos los consagrados, todos los ordenados sacerdotes, debemos rezarlo, nos unimos en comunión. No es la intención personal de cada sacerdote, de cada consagrado. Es la oración de la Iglesia, que así a nombre de la Iglesia elevamos al Padre. Esa es la gran importancia de la liturgia de las horas, que no reza cada quien lo que le guste, etcétera, no, sino que todos, en todo el mundo, todos los católicos, con el uso de la liturgia de las horas, con el uso del oficio divino, nos unimos y en nuestra oración estamos en comunión, estamos en unidad. Eso también refleja la universalidad de nuestra Iglesia y la comunión que existe. Esta educación debe darse en particular a los miembros de los institutos que profesan los consejos evangélicos,
a fin de que obtengan riquezas más abundantes para el crecimiento de su vida espiritual. Y conviene que, para participar más plenamente en la oración pública de la iglesia, recen e incluso, en cuanto sea posible, canten las horas principales. Bueno, quienes están en formación para recibir el orden, para consagrarse, deben de rezar también. Fue nuestra experiencia en el seminario, los 10 años de formación, desde el primer día que llegamos hasta el último día que estuvimos ahí, se hace el rezo de la liturgia de las horas. Por ejemplo, en el caso de nuestro seminario diocesano, rezamos los laudes, la hora intermedia, antes de comer, al concluir las clases, las vísperas por la tarde y las completas para disponernos al descanso, a dormir. Y así consagramos a Dios el día, las diferentes horas. Así nosotros tomamos fuerza para continuar e incluso obtenemos descanso en medio de las actividades del día por medio del rezo, de la liturgia de las horas. Conforme a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y a la tradición secular del rito latino, los clérigos, en la celebración del oficio divino, en el coro, conserven la lengua latina. Bueno, a esta distancia del Concilio Vaticano II es algo que ya no hacemos, ¿verdad? El rezo en lengua latina, es decir, en latín. Utilizamos la lengua propia de cada país, pero recuerden, este documento emana del Concilio Vaticano II. Estamos hablando de los años 1963 a 1965. Y bueno, pues la aplicación del mismo concilio que permitió el uso de lengua vernácula, es decir, de la lengua propia de cada país, pues ha ido haciendo que incluso en los estudios eclesiásticos haya disminuido el uso del latín. Puesto que la misma Constitución sobre la Sagrada Liturgia prevé el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, tanto por parte de los fieles como por parte de las religiosas y de los miembros de los otros institutos que profesan los consejos evangélicos y no son clérigos, procúrese que se preparen melodías para utilizarlas en el canto del oficio divino en lengua vernácula. Una tarea que se ha llevado a cabo a lo largo de estos años, que es la composición de nuevas fórmulas salmódicas para la liturgia de las horas, que ya la realizamos en la lengua vernácula, es decir, la lengua propia de cada país, de cada pueblo, de cada comunidad. Eso ha sido para fomentar la participación, la comprensión y el obtener fruto de la participación en las celebraciones litúrgicas y en este caso en el oficio divino. Pues queridos hermanos, vemos la importancia de este documento. Es la aplicación que se hizo inmediata a la renovación litúrgica y que es lo que se ha ido llevando a lo largo de estos 50, 60 años, esta aplicación de estas normas y que bueno, debemos de tener presente que aún estamos en el proceso de renovación y de aplicación de la liturgia. Los tiempos de la Iglesia, de la aplicación del Concilio Vaticano II, tenemos presente que los tiempos de la Iglesia no son los mismos tiempos de nuestra vida personal. Y por eso a veces puede ser que a alguien le resulte un poquito difícil quizá entender el por qué estas dimensiones de tiempo. Pues queridos hermanos, continuamos con la lectura de este documento tan importante, Música
Sacram. Hay que orarlo, hay que meditarlo, pero sobre todo esforzarnos en vivir las recomendaciones que nos da. Muchas gracias por su atención.